Estás escuchando los antiguos y abismales Podcast, la colección de las historias más aterradoras y delirantes. Los maestros del horror y la fantasía, presentados por Irat Ramírez. Invócanos por iVoox, YouTube y Spotify. Estamos en el último episodio del ciclo Monstruos Ocultos, donde tuvimos 10 sesiones presenciales y 10 en formato podcast, de ahí que la numeración sea par en esta plataforma, donde vimos todo tipo de criaturas extrañas, dedos que salen del lavabo, estofados que cobran vida, arpías cíclopes, amigos imaginarios, verdugos, insectos, muchos insectos. No podían faltar uno de los monstruos por excelencia, el vampiro. En los dos podcasts anteriores revisamos algunas historias en esta misma línea, pero ahora es el turno del autor que además definió e influyó a otros autores del fantástico, con una visión más onírica y sensible de la realidad. Hoffman invocará delirios hipnóticos que provocan una sensación de embriaguez literaria, donde dependiendo del lector, una misma imagen puede despertar un sentimiento sublime o en otros, un horror profundo. Nacido en Kreuzberg, en Prusia Oriental, actualmente Kaliningrado en Rusia, Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, mejor conocido como Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, en honor al compositor Wolfgang Amadeus Mozart, practicó además de la escritura la pintura, la caricatura y la música, a tal nivel que fue admirado por el mismísimo Beethoven. Estos intereses que se verán reflejados en sus relatos, donde los sentidos cobran una nueva dimensión para crear escenas oníricas. Si bien la fama de Hoffmann se debió más a la música que a su literatura, sus relatos que forman parte del movimiento romántico inspiraron a autores como Edgar Allan Poe, Theodore Gautier o incluso a Kafka. La obra de Hoffmann se siente más viva en ese momento entre la medianoche y el amanecer, donde de repente despertamos y somos presa de los horrores más primigenios. Vampirismo, de Hoffmann. El conde Hippolyte acababa de llegar de un larguísimo viaje de lejanas tierras para hacerse cargo de la cuantiosa herencia de su padre, fallecido ya hace algún tiempo. El castillo familiar estaba ubicado en una de las comarcas más bellas y agradables, y las rentas que producían sus tierras servían sobradamente para contribuir con cuanto fuera necesario a su embellecimiento. Todo aquello que el conde vio a lo largo de sus viajes, sobre todo en Inglaterra, y que le habían parecido encantador, de buen gusto o suntuoso, deseaba que surgiera ahora de nuevo ante sus ojos. Los artesanos, obreros y artistas que consideró necesarios para realizar sus proyectos acudieron a su llamada, y al cabo comenzó a construirse alrededor del castillo un parque inmenso de gran estilo, que también incluía en su entorno la iglesia, el camposanto y la casa parroquial, las cuales pasarían también a formar parte de aquel bosque artificial. El propio conde dirigía las obras, pues poseía suficientes conocimientos como para hacerlo. Tal empeño puso en la tarea que ya había pasado más de un año sin que se le ocurriese seguir el consejo que le diera un anciano tío suyo, de mostrar su luz en la corte y dejarse ver entre las damas casaderas del lugar para que pudiera elegir entre ellas como esposa a la que pareciera más noble, buena y hermosa de todas. Precisamente, una mañana que se hallaba sentada a la mesa de dibujo, esbozando el plano de un nuevo edificio, le anunciaron la visita de una anciana baronesa, una pariente lejana de su padre. En cuanto a Hippolyte oyó el nombre de la baronesa, recordó que su padre había hablado siempre de aquella mujer con la más profunda indignación, e incluso con repugnancia, y que a veces también había advertido a personas que pretendían acercarse a ella, que harían mucho mejor si se mantenían alejadas de la baronesa. Sin embargo, el hombre jamás dio razón alguna de justificarse su actitud. Si se le preguntaba expresamente acerca de estas razones,
El conde solía contestar que existían ciertas cosas sobre las que más valía guardar silencio que hablar. Pero algo se sabía, pues en la corte corrían oscuros rumores sobre un extraño y secreto proceso criminal en el que estaba implicada la baronesa, la cual, separada de su marido y expulsada del lejano lugar donde residía, se había librado de la prisión solo gracias a la benevolencia del príncipe. Hipólito se sintió muy molesto por la presencia de una persona a la que su padre aborrecía, a pesar de que no hubiera conocido las razones de dicho aborrecimiento. La ley de la hospitalidad, que sobre todo allí en el campo era algo prioritario, lo obligaba a recibir a tan molesta visita. Jamás hubo persona alguna cuya apariencia exterior, y no porque fuera fea, hubiera provocado en el conde un rechazo tal como el que, precisamente, provocó en él la baronesa. Al entrar, traspasó al conde con una mirada de fuego, luego bajó los ojos y se disculpó por su visita con expresiones que rayaban en la humildad. Se quejó de que el padre del conde, poseído por un sinfín de extraños prejuicios sobre ella, a los que le habían inducido maliciosamente sus enemigos, le hubiera odiado hasta la muerte y que sin consideración alguna lo hubiera arrojado a la más amarga miseria. Vivía pues avergonzándose de su estado y sin recibir ningún tipo de ayuda. Por fin, y de forma inesperada, siguió contando, entró en posesión de una pequeña cantidad de dinero que le permitió abandonar la corte y refugiarse en una alejada ciudad provinciana. No había resistido la tentación de realizar este viaje para conocer el hijo de un hombre al que, a pesar del odio injusto y irreconciliable del que le había objeto, sin embargo, nunca había dejado de respetar. Fue el emotivo tono de veracidad con que habló la baronesa lo que hizo que el conde se conmoviera, máxime cuando, en vez de contemplar la desagradable faz de aquella mujer, se hallaba inmerso en la contemplación de la adorable, maravillosa y encantadora criatura que le acompañaba. La baronesa guardó silencio. El conde pareció no advertirlo. Permanecía mudo. Entonces la anciana se disculpó, ya que dado la insignificancia de para ella estar en aquel lugar, por lo que le imponía e impresionaba, no le había presentado al conde de inmediato, nada más entrar a su hija Aurelie. Solo entonces recuperó el conde la palabra, y rojo como la grana a causa de la confusión que también advirtió la encantadora jovencita, prometió a la baronesa que tuviera bien a concederle reparar aquello que su padre, solo como causa de un malentendido, pudiera deudarle, y que él mismo la tomaría de la mano para que entrase en su castillo. Para confiar solemnemente en su voluntad, tomó la mano de la baronesa, pero de súbito la palabra y el aliento se le cortaron. Un frío glacial inundó todo su ser. Sintió que unos dedos rígidos como la muerte aferraban su mano, y la alta y huesuda figura de la baronesa, que le miraba fijamente sin visión alguna en los ojos, le pareció no ser más que un cadáver repugnante, muy acicalado y vestido con un traje multicolor. «¡Oh, Dios mío! Vaya una fatalidad, precisamente ahora», exclamó Aurelie, quejándose en voz conmovedora y tiernísima de que su pobre madre se viera atacada repentinamente por una de sus parálisis, añadiendo que tal estado solía curarse en muy poco tiempo, sin necesidad de utilizar remedio alguno. El conde se soltó con esfuerzo de la mano de la baronesa, pero recuperó todo el fuego de la vida y el deleite del amor en cuanto tomó la mano de Aurelie y apasionadamente la apretó contra sus labios. Apenas llegado a la edad viril, Hipólito sintió por primera vez toda la fuerza de la pasión, de tal modo que fue incapaz de ocultar sus sentimientos. La manera en que Aurelie parecía mirarle, con toda la gracia de su encantadora inocencia, hizo despertar en él la esperanza de conquistarla. Habían pasado algunos minutos cuando la baronesa volvió en sí, tras su parálisis, e ignorante por completo del estado del que acababa de salir, aseguró al conde, cuando le honraba la propuesta de invitarla a permanecer una temporada en su castillo, y también que olvidaba para siempre todas las injusticias que su padre le había hecho. Así se transformó súbitamente la situación hogareña del conde, y éste tuvo que creer que, gracias a una bondadosa jugada del destino, se le otorgaba la dicha de conducir hasta él a la única persona en el mundo entero a quien más ardientemente podría haber deseado como esposa, la única que podría concederle a su espíritu
la dicha más inmensa que cupiera en la existencia terrenal. El comportamiento de la anciana baronesa siguió siendo el mismo. Se mostraba callada y seria, ensimismada, y cuando se presentaba el momento hacía gala de un dulce carácter y de alguna dicha inocente en su apagado corazón. El conde se había acostumbrado al rostro verdaderamente temible y cadavérico de la baronesa, así como de su figura fantasmal, rasgos que atribuía nada más que a la enfermedad que la afligía. También atribuía asustado de su tendencia al delirio nervioso y al desvarío, que le impulsaban, según había llegado a saber por sus servidores, a dar a menudo paseos nocturnos por el parque y encaminarse hasta el cementerio. El conde se avergonzaba de que también a él se le hubiera afectado tanto el prejuicio de su padre, pero en cuanto a las insistentes advertencias de que le hacía objeto un anciano tío suyo, instándole a que superara el sentimiento amoroso que lo embargaba y que rompiese una relación que, tarde o temprano, sería la causa de su desgracia, no llegaban a ejercer en él el más mínimo efecto. Convencido vivamente a su vez del intenso amor de Aurelie, pidió su mano. Podría imaginarse con qué alegría aceptó la baronesa tal petición, y que al punto se vio rescatada de la más profunda indigencia para ir a parar a los brazos de la fortuna. Tanto la palidez como ese aspecto característico que denota la existencia de una inquebrantable tristeza interior desaparecieron del semblante de Aurelie. La felicidad del amor resplandecía en su mirada, y un fresco color rosado lucía en sus mejillas. La mañana del día en el que se iban a celebrar la boda, una estremecedora casualidad vino a contrariar los deseos del conde. Habían encontrado a la baronesa caída en el suelo, boca abajo e inerte, en las inmediaciones del cementerio. La habían llevado al palacio, precisamente cuando el conde acababa de despertarse y saboreaba ya las mieles de la felicidad que consideraba alcanzada. Creyó que la baronesa había tenido otro de sus acostumbrados ataques repentinos, pero todos los remedios que se utilizaron para intentar devolverla de nuevo a la vida fueron inútiles. Estaba muerta. Aurelie no desahogó su dolor de forma violenta, sino que, sin derramar una sola lágrima, pareció enmudecer y quedar paralizada interiormente a consecuencia del golpe recibido. El conde temía por su amada, y solo muy dulce y cautelosamente se atrevió a recordarle su mutuo compromiso y su situación de criatura desamparada que exigía se tomasen cuanto antes las medidas oportunas y se hiciera lo más conveniente, que habría de ser, a pesar de la muerte de la madre, acelerar todo lo posible el día de su boda. Aurelie, llorando desconsoladamente, cayó en brazos del conde, gritando con una voz desgarradora que partía el corazón: «Sí, sí, por todos los santos, por la paz de mi alma, sí». El conde atribuyó aquel repentino desahogo al amargo pensamiento que, sola y sin patria, sin saber a dónde ir, la joven pensaba que tampoco podía permanecer más tiempo en el castillo, en aquella situación sin dañar las normas de la decencia. El conde se encargó, pues, de que una anciana y respetable matrona acompañara a Aurelie durante las escasas semanas que faltaban para que llegase la nueva fecha de la boda que, al fin, pudo celebrarse sin que ningún funesto suceso la interrumpiera, y que coronó la felicidad de Hippolyte y Aurelie. Mientras tanto, Aurelie se hallaba en un estado perpetuo de gran excitación nerviosa. No era el dolor de la pérdida de la madre, no, más bien era una angustia mortal, íntima y sin nombre, lo que parecía perseguirla sin cesar. En medio de los más dulces diálogos amorosos, se sentía acometida de pronto por un terror repentino. Empalidecía como un cadáver y, bañada en lágrimas, caía en brazos del conde aferrándose a él con violencia, como si quisiera impedir que un poder invisible y enemigo la arrebatara y la llevara a la perdición. «No, nunca, nunca», exclamaba. Una vez casada con el conde, pareció desaparecer aquel estado de excitación, así como aquella angustia espantosa. Sin embargo, el conde no le pasaba inadvertido que Aurelie ocultaba algún lacerante secreto que la torturaba. Más le pareció una falta de tacto preguntarle sobre ello, mientras durase aquel estado de nerviosismo, y ella misma continuara guardando silencio al respecto. Pero ahora que su mujer parecía encontrarse un poco mejor,
Se atrevió a preguntarle con delicadeza cuál era la causa de sus extraños transportes anímicos, asegurándole que sería gran remedio para ella confiarle a él, a su querido marido, los secretos de su corazón. Grande fue el asombro del conde cuando al fin descubrió que solo la infame conducta de la madre constituía la causa de todo aquel dolor que había caído sobre Aurelie. ¿Hay algo más espantoso que tener que odiar y aborrecer la propia madre?, exclamó Aurelie. Por tanto, ni el padre ni el tío se hallaban obcecados por prejuicio alguno, mientras que la baronesa había sabido confundir al conde con su premeditada hipocresía. Hipólito consideró, pues, un guiño muy favorable del destino, para con su felicidad el hecho de que aquella madre malvada hubiera muerto justo el día en el que él pensaba casarse. No tenía reparo alguno en decirlo, pero Aurelie le explicó, sin embargo, que, justo al morir su madre, ella se había sentido de tal modo sobrecogida por oscuros y terribles presentimientos que había sido incapaz de superar la angustia que la provocaron. Creía que la muerta volvería de su tumba para arrebatarla de los brazos de su amado y llevársela con ella al abismo. Aurelie recordaba, según refirió, muy oscuramente los tiempos de su primera infancia, en los que una mañana, y sabía que era una mañana porque justamente acababa de despertarse, hubo un terrible tumulto en su casa. Las puertas se abrían y se cerraban con violencia, y se escuchaban gritos entremezclados de voces desconocidas. Al fin, cuando volvió a reinar el silencio en la casa, la niñera tomó a Aurelie de la mano y la condujo a una gran sala en la que había muchas personas reunidas. En el centro, sobre una larga mesa, yacía el cuerpo del hombre que jugaba con ella a menudo y le daba golosinas, y al que ella llamaba papá. Extendió los brazos hacia él y quiso besarlo. Aquellos labios, siempre tan cálidos, estaban ahora helados, y Aurelie, sin saber muy bien por qué, comenzó a sollozar violentamente. La niñera la condujo luego a una casa extraña, donde tuvo que permanecer mucho tiempo hasta que al fin apareció una mujer que se le llevó con ella en un coche. Era su madre, quien poco después viajó con ella a la corte. Aurelie debía de tener unos 16 años cuando apareció un hombre en casa de la baronesa, al que ésta pareció recibir con gran alegría y confianza, como si se tratara de un viejo y querido amigo. El desconocido comenzó a visitarlas cada vez más a menudo, a la par que enseguida comenzó a variar de forma evidente la situación en la que vivía la baronesa. En vez de habitar una casa miserable y de vestirse con pobres ropas y alimentarse con mala comida, pudo trasladarse a una hermosa vivienda en la parte más bella de la ciudad y lucir valiosos vestidos. Comía y bebía los más ricos manjares con aquel extraño, que era su invitado permanente, y podía permitirse el lujo de asistir a cuantas diversiones y espectáculos públicos ofrecía la corte. Aurelie permanecía ajena al influjo de todas esas mejoras de la situación de su madre y del desconocido. Se apresuraban a salir en busca de diversiones, por lo que se sentía más sola y desamparada que nunca. A pesar de que aquel hombre muy bien pudiera contar unos 40 años, poseía una apariencia fresca y juvenil. Su figura era esbelta y hermosa, y habría que añadir que su semblante era bello y masculino. Sin embargo, a Aurelie le desagradaba, pues por mucho que él tratara de comportarse con corrección, sus maneras eran torpes, groseras y vulgares. Las miradas que pronto comenzó a dirigir a Aurelie llenaban a ésta de un temor inquietante y le producían una repugnancia cuya causa ni ella misma acertaba a explicarse. Hasta el momento, la baronesa no se había molestado en decirle tan siquiera una palabra a Aurelie sobre el desconocido. Pero un día le dijo su madre, añadiendo que el varón era muy rico y que además se trataba de un pariente lejano, alabó su figura, sus cualidades, y concluyó preguntándole a Aurelie si le gustaba. Aurelie no ocultó el aborrecimiento que sentía por el desconocido. La baronesa le lanzó una mirada que le produjo un intenso pavor y le dijo que no era más que una pobre necia. Poco después, la baronesa comenzó a mostrarse demasiado amable con Aurelie, tanto como nunca lo había sido. Le regaló hermosos vestidos, toda clase de adornos,
y complementos de moda y permitió asistir a las diversiones sociales. El desconocido se esforzaba por hacerle agradable a Aureli, pero de un modo que solo lograba hacer más aborrecible su presencia ante los ojos de la muchacha. Mortal fue, sin embargo, el golpe que sufrió su tierna sensibilidad de doncella cuando, a causa de una simple casualidad, la muchacha fue secreto testigo de una indignante y aborrecible escena entre el desconocido y la depravada condesa. Cuando finalmente, unos días después, el desconocido se atrevió, llevado a su veredad, a abrazar a Aureli de una manera que no dejaba ya duda alguna sobre sus intenciones, la joven, en su desesperación, hizo acopio de un vigor casi varonil y lo apartó de sí, dándole un empujón que le hizo retroceder mientras ella escapaba y se encerraba en su habitación. La baronesa le explicó entonces a Aureli con toda crudeza y severidad que, como el desconocido era quien mantenía la casa y como ella no tenía ninguna gana de volver a la miseria anterior, todos sus remigos y reparos serían inútiles. Aureli tendría que someterse a la voluntad del desconocido, quien de lo contrario había amenazado con abandonarlas a su suerte. En vez de conmoverse con las súplicas desgarradoras de Aureli, en vez de compadecerse de sus ardientes lágrimas, la horrible mujer se deshizo en improperios, a la vez que se reía sarcásticamente y alababa una relación que le brindaría a la joven la posibilidad de disfrutar de todos los placeres de la vida. Hablaba con tal desenfreno, mostrando su repugnancia y desprecio por todos los sentimientos de decencia y piedad, burlándose de todo lo que podía considerarse más noble y más sagrado, que provocó verdadero espanto en Aureli. Esta se vio perdida y consideró que su único medio de salvación sería huir sin demora. Aureli consiguió hacerse con la llave de la puerta principal. Hizo un paquete con aquello que consideró de estricta necesidad, y a eso de la medianoche, cuando creyó que su madre ya dormía, se deslizó hasta el vestíbulo, que estaba escasamente iluminado. Ya se disponía a traspasarlo muy despacio y sin hacer el más mínimo ruido cuando, de súbito, la puerta de la casa se abrió violentamente y se oyó un ruido de pasos en la escalera. La baronesa se precipitó justo a los pies de Aureli, vestida con una bata pobrísima y sucia, con los brazos y el pecho desnudos, el grisáceo cabello desmadejado, revolviéndose desencajada, y tras ella apareció el desconocido. «Aguarda, infame Satanás, bruja del infierno, me las pagarás todas juntas», gritaba. La agarró del cabello y la arrastró hasta el centro de la estancia, y allí comenzó a azotarla de manera frenética con una gruesa fusta. La baronesa chillaba y gritaba de miedo de forma espantosa. Aureli, de pronto, a punto de perder la razón, corrió a las ventanas y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Dio la casualidad de que en aquellos momentos pasaba por ahí una patrulla de policía que inmediatamente irrumpió en la casa. «¡Atraparle!», gritó la baronesa, ebria de furia y dolor, a los soldados. «¡Atraparle! ¡Sujétenlo bien! ¡Miren su espalda! ¡Él es...! ¡Ajá! ¡Por fin te tenemos, Urián!», exclamó el jubiloso sargento de policía al mando de la patrulla, en cuanto la baronesa hubo pronunciado aquel nombre. Y sujetándolo entre todos fuertemente, y a pesar de los esfuerzos que el desconocido hacía por desasirse, terminaron por llevárselo. Las intenciones de fuga de Aureli, sin embargo, no pasaron inadvertidas para la baronesa. Se apresuró pues a tomar bruscamente del brazo de Aureli y arrojarla dentro de su habitación, y luego, cerrando la puerta con llave, la dejó allí encerrada sin dirigirle una sola palabra. A la mañana siguiente, la baronesa salió de casa y no regresó hasta por la noche, mientras que Aureli, encerrada en su cuarto como en una celda, sin ver ni hablar con nadie, tuvo que pasar allí el día entero sin comida ni bebida. Así transcurrieron varios días. La baronesa se asomaba a verla de vez en cuando, mirándola con ojos de furia. Parecía que estuviese dudando sobre qué decisión tomar, hasta que una tarde recibió unas cartas cuyo contenido pareció agradarle. «Estúpida criatura, tú tienes la culpa de todo, pero ya está bien. Solo desearía que no cayera sobre ti el temible castigo que el malvado espíritu te ha destinado». Así le habló la baronesa a Aureli. Más tarde, volvió a mostrarse amable con ella, y Aureli, como el infame desconocido había desaparecido,
ya no pensó más en fugarse y obtuvo mayor libertad. Había transcurrido ya algún tiempo cuando una tarde en la que Aurelie se hallaba sentada a solas en su cuarto, oyó un gran alboroto en la calle. La doncella apareció corriendo y le contó que se trataba del traslado del hijo del verdugo, quien ya una vez, tras haber sido marcado del fuego por robo y asesinato, al ser conducido a la cárcel, había logrado escapar a sus guardianes. Aurelie vaciló y, acometida por una terrible sospecha, se dirigió a la ventana. En efecto, no se habían equivocado. Era el desconocido, que rodeado por una gran cantidad de guardias, pasaba por ahí en aquellos instantes, bien encadenado, en un carro que le conducía al calabozo donde habría que cumplir su sentencia. Aurelie se dejó caer en medio desvanecida, en una butaca después de que la furibunda mirada de aquel tipo se encontrara con la suya, alzando su brazo con el puño cerrado, en un gesto amenazador hacia la ventana donde ella se encontraba. Todavía pasaba la baronesa mucho tiempo fuera de casa, pero nunca llevaba con ella a Aurelie. Por eso, la vida de la muchacha, ensombrecida por todas aquellas consideraciones sobre el terrible destino que la guardaba, sobre un peligro que se cernía sobre ella y podía asaltarla en cualquier momento, llevándola a la perdición, etc., se volvía cada vez más triste y aburrida. Por la doncella, quien precisamente había sido contratada tras lo ocurrido aquella noche terrible, supo Aurelie que la gente comentaba que la baronesa había sido amante de aquel villano, pero que también en la corte todo el mundo sentía compasión de ella por haber sido tan ingenua y haberse dejado engañar de una manera tan tonta. Sin embargo, Aurelie sabía demasiado bien cómo habían sido en realidad las cosas. Le parecía imposible que, al menos los policías que habían detenido al desconocido en casa de la baronesa y que habían podido presenciar como ella, le llamó por su nombre y les hizo observar la marca de fuego en la espalda como signo inequívoco de su crimen, no hubieran quedado convencidos de lo bien que aquella mujer conocía al hijo del verdugo. Ahora bien, la doncella refería además otro tipo de rumores en los que se aludía a una severa investigación de los tribunales, que incluso había estado a punto de acostarle el arresto a la baronesa, puesto que el infame criminal, el hijo del verdugo, había declarado unas cosas muy extrañas respecto a ella. Enseguida comprendió Aurelie que, tras lo ocurrido a su madre, ésta no podría permanecer ni un minuto más en la corte. Finalmente, la baronesa se vio obligada a abandonar aquel lugar en el que constantemente se veía asediada por sospechas aún no confirmadas, y huyó a una comarca lejana. Aquel viaje le condujo al palacio del conde, donde sucedió lo que ya hemos relatado. Aurelie debería, pues, sentirse muy feliz al librarse así de sus temores. Sin embargo, se sintió profundamente aterrada al recordar las palabras que le había dirigido su madre, cuando la muchacha se creyó a salvo de ellos. Tú eres mi desgracia, maldito engendro del infierno, pues ya te atrapará mi maldición cuando a mí me lleve una muerte súbita y tú estés disfrutando de tu añorada dicha. En las convulsiones que me costó tu nacimiento, la astucia de Satanás. Aquí, Aurelie no pudo ya continuar. Se arrojó del pecho del conde y le pidió le absolviese de tener que repetir las palabras que había pronunciado la baronesa, llevada de su furia demencial. Se sentía destrozada al recordar esas espantosas amenazas proferidas por aquella madre investida de poderes infernales, sobre todo porque preveía que podrían hacerse realidad. El conde consoló a su mujer lo mejor que pudo sin tener en cuenta el gélido terror que él mismo le acometía. No tuvo más remedio que confesarse a sí mismo, cuando ya estuvo algo más calmado, que aquella profunda repugnancia que le producía la baronesa, aun estando ya muerta, había arrojado una negra sombra sobre su vida, velando así tanto la claridad anterior que siempre le había caracterizado. Poco tiempo después, Aurelie comenzó a cambiar de manera notable, mientras que la palidez de su semblante y la mirada perdida y lánguida de sus ojos parecían denotar que estaba acometida por alguna enfermedad. Su ser inquieto, inconstante y temeroso evidenciaba de nuevo la existencia interior de algún oscuro secreto que la trastornaba. Oía incluso de su marido, se encerraba en su gabinete o buscaba refugio en los lugares más recónditos del parque.
Cuando se volvía a ver, sus ojos llorosos, los rasgos demacrados de su rostro, indicaban los espantosos sufrimientos de su interior torturado. En vano insistió el conde en buscar la causa del estado en que se hallaba su esposa, de la desesperación inconsolable de la que cayó solo por sacarle la sospecha de un famoso médico que atribuyó aquella hipersensibilidad de la condesa, aquellos amenazadores cambios de ánimo, a un supuesto estado de buena esperanza que había de traer la felicidad al matrimonio. El propio médico, mientras comía con el conde y la condesa, no tuvo reparo alguno en gastar todo tipo de bromas sobre aquel estado de buena esperanza. La condesa escuchaba sin hacer ningún caso, pero su atención se avivó cuando el médico se refirió a los extraordinarios caprichos por los que solían verse cometidas las mujeres embarazadas, y a los cuales les era imposible resistirse a pesar del detrimento que pudiera sufrir su propia salud, e incluso la del niño que llevaban en su seno. La condesa hizo muchas preguntas al médico, y éste no se cansó de hablarle de sus experiencias e incluso de narrarle algunos casos muy graciosos. Sin embargo, aseguró el médico, se han dado ejemplos de caprichos anormales, a causa de los que alguna mujer se ve abocada a realizar hechos terribles. Así, la mujer de un herrero se sintió desbordada por un deseo tan grande de comer la carne de su marido, que no paró hasta que una noche, en el que el herrero llegó borracho a casa, cayó sobre él con un enorme cuchillo de cocina y lo hirió de tal manera que el pobre hombre expiró a las pocas horas. Apenas pronunció el médico estas palabras, la condesa cayó desvanecida en el sillón, y solo con muchos cuidados pudo sobreponerse después al ataque de nervios que siguió al desvanecimiento. El médico comprendió que había obrado con suma inconsciencia al relatar aquel suceso horrible en presencia de una mujer tan extremadamente delicada e impresionable. Sin embargo, aquella crisis pareció haber sido beneficiosa para el estado de la condesa, pues tras ella se tranquilizó un poco. Ahora bien, la extraña rigidez de su ser, el tétrico brillo de sus ojos y aquella palidez cada vez más acusada de su piel sembraron de nuevo la duda y la inquietud en el conde acerca del estado de su esposa. Lo más inexplicable de todo lo que le ocurría a la condesa era que no comía en absoluto y que además sentía repugnancia de las viandas que se le ofrecían, sobre todo de la carne. En tales circunstancias tenía que abandonar la mesa cuando ya no podía contener los síntomas de su aborrecimiento. Toda la sabiduría del médico resultó inútil, y ni las más cariñosas admoniciones ni los lamentos del marido, ni nada en el mundo pudo hacer que la condesa tomase ni una sola gota de medicina. Como transcurrieron semanas, incluso meses sin que la condesa ingiriese bocado alguno, y resultaba por tanto un misterio cómo sustentaba su vida, el médico opinó finalmente que en aquel caso entraba en juego algo que se lleva fuera del ámbito de la acción del conocimiento de cualquier ciencia humana, y abandonó el castillo pretextando una nimiedad. Perfectamente pudo notar el conde que la situación de su mujer le había parecido en aquel acreditado médico demasiado misteriosa e inquietante como para insistir más en hallarle una solución y quedarse para ser testigo de una enfermedad sin fundamento en la que él ya no podía ayudar a la paciente de ninguna manera. Podría imaginarse el estado anímico en el que quedó Hipólito. Sin embargo, aún le aguardaba algo más. Precisamente en aquella época, se le ocurrió a un viejo y fiel sirviente del conde descubrirle a su amo, en un momento en que lo encontró a solas, que la condesa abandonaba todas las noches el castillo y que no regresaba hasta el alba. El conde sintió un escalofrío. Solo entonces reparó en que aquel sueño tan antinatural, que desde hacía algún tiempo le sobrevenía diariamente a eso de la medianoche, podría deberse a cualquier tipo de narcótico que le administrara la condesa, para que de ese modo pudiera abandonar la habitación que, contrariando las costumbres elegantes, compartía con su esposo, sin que él lo notara. Los más negros presentimientos, las más terribles sospechas, se adueñaron del alma del conde. Pensó en aquella madre demoníaca, cuyas costumbres quizás se reprodujeran ahora en su hija,
en algún repugnante adulterio, en aquel tipo infame, hijo del verdugo. A la noche siguiente, pues, tendría que devolverse el espantoso secreto, único motivo del mal inexplicable de su esposa. La condesa tenía la costumbre de preparar ella misma el té de su marido, que tomaba por las noches, retirándose una vez que se lo había servido. Aquella vez el conde no ingirió ni una sola gota, según su costumbre. Leyó en la cama antes de dormirse y, como esperaba, no lo acometió hacia la medianoche esa terrible necesidad de dormir a la que ya se había acostumbrado. No obstante, hizo como si así fuera, y se recostó sobre los almohadones fingiendo que se hallaba profundamente dormido. Muy despacio, y sin hacer ningún ruido, la condesa abandonó su lecho, se acercó al de Hippolyte, le alumbró el rostro y se deslizó fuera de la habitación. El corazón del conde latía con inusitada violencia. Saltó de la cama, se echó un abrigo por encima y salió sigilosamente en pos de su mujer. Era una noche muy clara, de luna, de modo que aunque Aurelie caminaba muy deprisa y le llevaba una considerable ventaja, el conde podía distinguir muy bien desde lejos su figura, vestida con un camisón blanco. Atravesando el parque, la condesa llegó al cementerio. Una vez allí, desapareció tras el muro. Hippolyte se apresuró a seguirla, entrando por la puerta de aquel lugar, que se hallaba abierta. Allí pudo observar, a la luz de la luna, un círculo de espantosas figuras espectrales, viejas mujeres medio desnudas, con los cabellos desmadejados y dispuestas en círculo. Se agachaban en el suelo. En el centro yacía el cadáver de un ser humano que devoraban con ansias de lobo. Aurelie estaba entre ellas. Instigado por un frenético terror, el conde huyó de allí, corriendo irreflexivamente, inflamado de un miedo mortal, anegado por todos los espantos del infierno a través de los senderos del parque, hasta que ya en el alba, bañado en sudor, se halló de nuevo ante la puerta del castillo. Sin voluntad alguna, incapaz de pensar de forma clara y racional, subió a gran velocidad las escaleras y atravesó corriendo las habitaciones hasta llegar a la alcoba. Allí yacía la condesa, entregada al parecer a un sueño dulce y tranquilo. El conde quiso convencerse de que todo había sido una repugnante pesadilla, aunque no podía ignorar el paseo nocturno del que daba prueba su abrigo húmedo de rocío de la mañana, o por lo menos una burla de los sentidos que le había asustado mortalmente. Sin esperar a que despertara la condesa, abandonó la habitación, se vistió y montó a caballo. El paseo que dio aquella mañana a través de los aromáticos arbustos, de entre los que parecía saludarle el canto matutino de los vivaces pajarillos, disipó las terribles imágenes nocturnas. Consolado y mucho más tranquilo, regresó al castillo. Pero cuando ambos, el conde y la condesa, se hallaban sentados en la mesa de aquella, diera grandes muestras de repugnancia al serle presentada la carne cocinada, pretendiendo por ello, como tantas veces, levantarse y abandonar el comedor, se hizo evidente, con toda crudeza en el alma del conde, la verdad de lo que había sucedido la noche anterior. Lleno de furia, saltó de su asiento y con voz terrible gritó: «¡Maldito engendro del diablo! Ya sé por qué te repugna la comida civilizada. En las tumbas en donde pastas, mujer endemoniada». Mas en cuando el conde hubo pronunciado estas palabras, la condesa se abalanzó sobre él, lanzando un terrible alarido, y con la furia de una hiena le clavó sus dientes en el pecho. Hippolyte logró desasirse de aquella loca, que cayó al suelo y expiró entre horribles convulsiones. Tras estos terribles sucesos, el conde enloqueció. Esto fue Vampirismo de Hoffmann. Espero que hayan disfrutado el relato, y con esto terminamos el ciclo de monstruos ocultos, en el cual revisitamos y buscamos esas criaturas que no son tan obvias a simple vista. En este ciclo, pues que constó en 20 sesiones, 10 presenciales y 10 virtuales, revisamos algunos autores tanto en idioma español como de idioma inglés. En ellos podemos encontrar pues bastantes similitudes, en otras variedades,
pero todas tenían ciertas cosas en común. A pesar de surgir en distintas latitudes y culturas, el monstruo siempre está presente en los relatos, en las historias, y es casi algo natural, ya que pues muchas de las historias que nos contaban pues cuando éramos pequeños, tal vez hace algunas generaciones, pues casi siempre eran una suerte de precaución, de alerta de los horrores y de las cosas de la vida real, de lo que ya fuera acechando a la vuelta de la esquina, las tragedias que en una forma poética pues empezaban a tomar forma de hombres lobo, de vampiros, de cualquier tipo de criaturas. Y yo creo que esa es una de las cosas y de las virtudes, perdón, que ese tipo de relatos tiene, que si bien habla de fantasías y de cuestiones, vaya, imaginarias, pues siempre nos van a remitir a cosas de la vida real, que a veces es más amigable y agradable pues darles colmillos y capa para poderlos entender desde otra perspectiva. Y bueno, mi nombre es Ira Ramírez, fue un gusto estar con ustedes durante estas sesiones, pero esto no significa el final de estos podcasts. Vamos a continuar cada semana publicando nuevas historias y relatos y comentar un poco sobre estas historias que tanto nos mueve la imaginación. Y bueno, queda la invitación a escucharnos por YouTube, Spotify y iVoox, Antiguos y Abismales, y también a visitarnos en las sesiones presenciales en Veracruz, en Juárez 571, entre Allende y Bravo, en el Centro Histórico de Veracruz, donde a las 6 de la tarde también hacemos algunas sesiones de lectura sobre relatos y también ejercitamos un poco la escritura creativa, por lo cual también me atrevo a agregar un comercial. La próxima semana sacaremos un número especial de la revista Delirio, donde tendrán, lugar algunos relatos e historias que estuvimos construyendo en comunidad durante estas sesiones. Estará de forma gratuita en todas nuestras redes sociales, así que estén al pendientes en Antiguos y Abismales, tanto en Facebook, Instagram y donde nos pueden encontrar. Ahí podrán leer de forma gratuita el número especial de Delirio de Monstruos Ocultos. Me despido y les deseo felices pesadillas. Estás escuchando Los Antiguos y Abismales Podcast, la colección de las historias más aterradoras y delirantes. Los maestros del horror y la fantasía, presentados por Irat Ramírez. Invócanos por iVoox, YouTube y Spotify.